Escucha, cuando leemos un poquito de historia acerca de cómo se fundamentó Europa, Occidente, es súper interesante. Vas a llegar hasta la actualidad y te vas a dar cuenta del por qué es que la gente piensa, actúa, se comporta y hace lo que hace. Porque hay un trasfondo, siempre hay una raíz. Y es muy importante descubrir el porqué de las causas, el porqué tú y yo estamos viviendo actualmente en España, que es parte de Europa, y estamos viviendo bajo legislaciones o gobiernos o maneras de pensar de una sociedad que de hecho creo que este fin de semana, si no mal recuerdo, es el del orgullo gay. Sí, es el próximo, no, creo que empieza este fin. Este fin es pachanga para los gays, es fiesta, es su carnaval, dos semanas creo que les dan acá libres, tiempo libre. Y fíjate, y no querían aprobar el evento que se está llevando a cabo de Luis Palau, que apenas dieron el sí ayer mismo. O sea, imagínate cómo está nuestra sociedad. Pero estamos muy acostumbrados a decir, ay, es que los políticos, ¿cuántos de ustedes somos así? Es que cuando hablamos de política, ¿qué piensas automáticamente? Robo, corrupción y todo ese rollo. Cuando nosotros leemos un poco de historia, iglesia, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la crisis mayor que pasó Europa fueron durante el siglo XIV y XV. Hubo una crisis tal que se murió casi la mitad de la población europea. Unos dicen que un tercio, otros suman el 40%, una cifra estimada está entre los 50 millones de personas. ¿Por qué se murió? Porque es lo que surge en el siglo XIV, lo que llaman la peste negra. ¿Cuántos han escuchado la peste negra? La peste negra era una pandemia, le dicen, que se dispersó por medio de unos virus, piojos, qué sé yo, que estaban en las ratas, que muchos dicen que vino de la China a través de los barcos, que fue como llegó a Europa y se empezaron a propagar y empezaron a infectar, y hubo una crisis durante los 1300, 1400, que fue, esa crisis le llamaban una parte de la peste negra, pero la Edad Fría también, porque hubo muchos cambios climatológicos, hubo muchos cambios dentro de la sociedad, de la religión, de lo económico. Europa estaba pasando por un bache. Incluso muchos se refirieron a este periodo como un castigo divino, que era por parte de los dioses. Algunos asumían que era un castigo de parte de Dios mismo, otros a sus dioses, a sus deidades, que era consecuencia de todo lo que estaba pasando. Mira, vamos a leer. Quiero que me acompañes a Génesis 6. Versículo 11. ¿Qué dice? En otras traducciones, o en otra traducción más que nada, dice, y la tierra se había convertido delante de Dios como una alcantarilla. Dices que
¿Qué tiene que ver una alcantarilla con la corrupción? Escucha, cuando nosotros empezamos a leer un poco de historia, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, durante los siglos XIV y XV fueron una crisis devastadora para Europa, casi muriéndose la mitad de la población europea. Después es cuando viene el siglo XVI y entra ¿qué? La Reforma, ¿se acuerdan? Lutero. Pero antes de la Reforma es mejor que te traslades un poquito en el tiempo. Después de la caída del Imperio Romano, que es en el siglo V, cae el Imperio Romano. Después la Iglesia Católica empieza a tomar posición de lo que es el Estado y trabaja juntamente y tiene el poder absoluto de estar tomando decisiones, porque en ese tiempo todavía estaba Roma, que venía siendo Constantinopla. No sé si han llegado a escuchar un poquito, bajo Constantino I. Después ahí ejercen y toman como religión absoluta el catolicismo. Es cuando empiezan y le dan al papado, le dan un poder absoluto como ningún otro, como lo tiene hoy en día. Por ejemplo, si un papa, no estoy hablando, estoy refiriéndome a puntos específicos de la historia, Si tú nos visitas por primera vez y tú vienes de un trasfondo católico o eres católico, no te sientas ofendido. No es contra el catolicismo, yo vengo de un trasfondo católico, créeme. Pero estoy remarcando procesos de la historia. Le dan el poder absoluto como actualmente el papado. El papado actualmente puede cometer aberraciones, es decir, puede acostarse con niños, puede hacer lo que quiera y tiene la autoridad, tiene como un respaldo ante el gobierno gubernamental. No lo pueden meter preso porque es la representación divina de Dios sobre la tierra. E incluso cuando yo te estoy hablando de este periodo, es que le dan el poder y después del siglo V viene fluyendo una iglesia que se viene atestando de todo el poder y viene manipulando todas unas generaciones. Incluso cuando entramos en el siglo XI empezamos a ver el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, cuando los españoles van y nos colonizan a nosotros los mexicanos. Hernán Cortés, Cristóbal Colón, las tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, o sea, todos esos, dicen, una vez me topé un español y me dice, ustedes no hubieran sido lo que son si no fuese por nosotros. Y le digo, ay, pues qué humildad, ¿no? Ahí te das cuenta, el español es con qué. ¿Cómo? Eso, Josué. Por eso venimos por sus mujeres, dice, porque está casado con una española, ¿eh? Ahora se las vamos a voltear, dice. Y durante ese siglo, el siglo XI, te das cuenta que empieza a haber una actividad, incluso como el papado, toda la iglesia, quiero referirme a la iglesia en ese entonces, tenían el poder absoluto. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, cuando empezaron a hacer las mentadas cruzadas, que incluso hemos visto películas de las cruzadas y todo ese rollo. En sí era que los papas o la religión en ese entonces enviaba a los reyes a la pelea por la conquista de Jerusalén, de modo que les dieran cuello, es decir, que les matasen y entonces ellos apropiarse de todo lo que les pertenecía a ellos. Y fue como la iglesia empezó a crecer y había una corrupción tal que cuando llegamos a los siglos XIV y XV, la población de esa época estaba pasando una crisis en todo sentido. Había corrupción por todos lados. Incluso el trasfondo que venimos de los romanos, que la corrupción era tal durante la época de los romanos, cuando Jesús apareció, que a veces pasamos desapercibido todos esos aspectos. Por ejemplo, los romanos no daban, era mal visto que tú te acostases con alguien más, es decir, como hoy en día. Por eso es que nosotros
nos casamos, hombre y mujer. Especifico, porque es el orgullo gay esta semana y no sale después uno que sale de su closet. Ay, es que me dijo, no. Le digo, traen las cosas como son. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban, dicen muchos. O sea, las cosas claras como son. Y durante ese tiempo era mal visto. Incluso las hijas de los emperadores o de gente muy elevada, de altos rangos, hacían pasar sus nombres como prostitutas, porque en los templos romanos había prostitutas que era su función. Y ellas decidían dar sus nombres para que las pusieran en el listado de entre las prostitutas con fin de dar libertad a su pasión como mujer, acostarse con quien les dice la gana. Incluso te vas a dar cuenta durante la historia que durante los baños públicos, en la época de los romanos, encontraron cadáveres y fetos de niños así. Porque era lo que hacían. Había una aberración, había una corrupción como hoy en día, había de todo. Y no es sorprendente que cuando llegamos a los siglos XIV y XV, la Europa, la Occidente, estaba pasando por ese proceso. Había una corrupción tal que muchos llegaron a asumir, como les dije, era el castigo divino de parte de Dios hacia toda esa generación. Cuando leemos en Génesis, se corrompió. Vemos cuando Dios se fija, Dios crea al hombre. ¿Cuál es la función del hombre y de la mujer? Desde un principio. Adorar a Dios, pero sobre todo es que acuéstate con ella, procrea, llena la tierra, júzgala, ordénala, bajo la palabra de Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta en Génesis 6 cuando dice, y fue creciendo las multitudes, fue creciendo toda la gente, y llega un momento en que se corrompió todo. En la traducción que les dije, es decir, Dios empezó a ver la tierra como una alcantarilla. Y cuando leemos que Dios empieza a ver la tierra como una alcantarilla, voy a hacer un retroceso en mi pasado. A veces yo salgo mucho en las predicaciones con anécdotas que yo viví de niño. Y es que a veces yo digo, pues ¿por qué viví tantas cosas? Pero ahora entiendo por qué, que Dios me habla a través de ellas. Yo recuerdo en la zona donde yo vivía, llegaron unas máquinas excavadoras y yo estoy hablando que tenía yo creo 10, 11 años. Empezaron a excavar, porque iban a meter tubería nueva de drenaje. O sea, eran unos tubos enormes con unos huecos. Y me acuerdo que llegaban y apilaban todos los tubos en la calle y hacían una línea de tubos. Y me acuerdo mis amigos y yo nos metíamos en los tubos. O sea, con el calor que hacía y nos gustaba jugar en los tubos. Incluso nos íbamos con nuestros carritos y ahí nos metíamos, ahí pasábamos el calor. Recuerdo que en las rodillas nos quemaba porque era plástico y como gateábamos en los tubos, o sea, nos salían hasta ampollas. Pero era el placer de andar ahí. ¿Por qué? Porque la motivación nuestra era de que en esa época estaban de moda las tortugas ninja. Las tortugas ninja, yo me mantenía Donatello, Rafael, y Splinter y toda esa bola. Y una de nuestras, lo que nos impulsaba a meternos en esos tubos era de que las tortugas ninja vivían en alcantarillas. Incluso mis amigos y yo nos llegamos a meter de vez en cuando en ciertas alcantarillas. Abríamos el alcantilado, alcantarillado, eso. Y nos metíamos. Me encantaba ese olor, no sé por qué. Por eso cuando mi esposa está, ¿qué cuentas? Dice. Por eso cuando yo me echo un flies, hasta me pongo una bolsa.
Me encierro yo mismo. O en la cama. Fíjate de qué pasamos. A muchos les disgusta todo eso, pero madre mía, es lo más natural. Incluso hay un poema le llaman, con todo respeto, el pedo. El poema del pedo. ¿Sí lo han llegado a escuchar? ¿O no? Pero bueno, no vamos a entrar. Eso es otra predicación. Esa es otra predicación. Y recuerdo, nos metíamos en alcantarilla. Veíamos de todo, cucarachas, ratas, o sea, hasta tiburones nadando ahí. Dices, ¿qué pasó aquí? Pero era la euforia, era la emoción de creernos tortugas niña. Incluso nos poníamos como así como vendaje, le hacíamos unos agujeritos. ¿Y tú quién eres? No, yo Donatello. ¿Y tú? Pues yo no sé de dónde saliste. Escucha, en una alcantarilla encontramos de todo. Para empezar, los olores. ¿A cuánto les gusta ese olor suculento cuando vas pasando por la calle y salen los olores y dices... No es lo mismo que cuando pasas y empiezas a oler una carne asada, así dices, hasta con gusto lo hueles, pero ay, hasta de ti mismo. Dices, ¿quién se echó uno? ¿Fuiste tú mismo? Imagínate. En una alcantarilla encontramos de todo aspecto. Cuando hablamos del siglo XIV y siglo XV, estamos hablando de que hubo una invasión de ratas. Hubo una invasión de ratas, lo que propagó una epidemia dentro de esa población y mató a la mitad de los europeos. Cuando nosotros leemos Génesis 6, leímos el versículo 11, pero si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿cómo empieza? Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Quiero que te quedes con eso, Después vamos a volver a ello. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El jueves estuvimos aquí, empezamos nosotros a orar en cierta dirección por nuestro gobierno que creo ya está en función, si no me equivoco, nuestro nuevo alcalde con sus nuevos concejales, y empezamos a orar en esa dirección. Proverbios 14:34, empezamos a orar eso. Si me lo puedes proyectar, porfa. Fíjate lo que dice. Proverbios 14:34.
La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando nosotros vemos este pasaje, te das cuenta de lo que exalta, de lo que engrandece a una nación, lo que lo hace vivir plenamente a una nación, es decir, a los ciudadanos, a ti y a mí, plenos en todo aspecto, es cuando la justicia reina. Ahora bien, tenemos que entender el concepto de justicia. Muchos cuando decimos justicia, a veces dicen, sí, que le cortan el cuello y ¡fua! O sea, tranquilo. A veces salen los bonarjes por aquí, como Jesús llamó a sus discípulos y les querían dar cuello, querían matar a todos. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado la frena, es vergüenza de ella, no la hace crecer. Todo lo que estamos leyendo en Génesis y todo lo que les estoy aventando del concepto histórico acerca del occidente o de lo que está fundamentado Europa actualmente, viene a causa de todo eso. Cuando leemos y la maldad, pero Dios vio que la maldad era mucha, que era de continuo mal. En otras palabras, está diciendo, había una distorsión moral. Porque si recuerdan, Ezequiel 28 es cuando está hablando acerca del querubín hermoso que Dios formó. ¿Se acuerdan? Que está hablando ¿de quién? De Satanás mismo, que era hermoso en toda su expresión. Dice, pero Dios lo echó de su presencia hasta que se halló en él. Ezequiel 28:15, maldad. Dios lo tuvo que echar porque se halló una distorsión moral en él. Es decir, corrupción, distorsión moral. Actualmente estamos viviendo en tiempos donde la distorsión moral ya no es nada. Estamos viviendo aspectos de nuestras vidas cotidianas donde ya sobrepasa eso. O sea, cosas que alucinamos tú y yo que iban a pasar en el transcurso de la historia, pero que se están haciendo actualmente a causa de una distorsión moral. ¿Qué viene una distorsión moral? ¿Cómo sucede? La distorsión moral, tienes que tomar en cuenta de que no puede haber una distorsión moral si no hay una ley. ¿Estamos de acuerdo? La ley de Dios es la que fundamenta y es el equilibrio ante una sociedad, ante una nación, ante un mundo para que sepa regirse en principios de bienestar para su propia persona. Por eso es que cuando leemos la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de ella, está diciendo cuando la moral de Dios, cuando la ley de Dios, cuando la palabra de Dios mora en los individuos, la nación va a ser próspera. Pero cuando la aberración, la corrupción, la distorsión moral que trastornan todos esos principios es afrenta de ella misma, es pecado contra ella misma. ¿Cuánto les gusta pagar algo que es injusto? ¿A cuánto les gusta pagar por el pecado? Pues créeme que actualmente tú lo estás pagando, tú y yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo te lo pongo? El otro día yo me sorprendí mucho que llegué a una tienda y pedí cierto material y me dice la chica, sí, es tanto, se lo pago y todo. Y me dice, ¿tú te lo puedes servir? Sí, sin problema. Yo bajo a la bodega, tengo el coche estacionado, echo lo que me voy a llevar y me voy. No había nadie para vigilarme. Nadie. Yo podía haber cogido otra cosita. Pero me sorprendió tanto porque actualmente en la sociedad que estamos viviendo, tú no puedes hacer eso.
Porque hay falta de confianza. No confías en la gente. No confías en lo absoluto. Cuando tú y yo estamos pagando por el pecado es simplemente que, por ejemplo, quiero acordarme de un ejemplo muy práctico para dejárselos. Otra de mis niñeces. Yo iba a la escuela, aunque no lo creas, me veo medio analfabeta, pero iba a la escuela. Qué suerte, ¿verdad, Conchita? ¿No? Esos padres tuyos van a... Muy bien, Conchita, muy bien, muy bien. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, yo vengo de una familia no muy posicionada económicamente. A mí, cuando me llegaban a dar dinero, me daban un peso, algo, para comprarme algo en la escuela, que no era nada. Pero recuerdo que cuando yo llegaba a la escuela, había un señor que vendía, ¿cómo se llamaban? Eran naranjas con chile y limón. Era una naranja. O sea, la partía y le echaba chile y limón, porque en México comemos todo con chile. Ya, acá están. Y a mí me encantaba porque la metía en una bolsita, porque la metía toda partida y le echaba el chile y el limón así en polvito. E incluso yo le rompía la bolsita de abajo y escurría me encantaba, me encantaba. Y un día llego y le digo, ¿me puede dar una naranja? Sí, sí, con gusto. Y ya cuando le voy a pagar, son 2 pesos. Y yo me quedo, ¿cómo? Dice, ¿cómo que 2 pesos? Si siempre ha costado 1 peso. No, es que ya subió la naranja. Cuando te pones a pensar, dices, hay algo mal. Si al chico le venden las naranjas, o el chico las compra en cierta tienda, la tienda aumenta el producto, o el precio, perdón, aumenta el precio de su producto, te ves obligado a comprarlo. Te ves obligado a comprarlo porque detrás, quizás al que se la vendió, o la compañía que le otorgó el producto a esa tienda, también manipuló los precios. Entonces, cuando hay una falta de transparencia, o que hay, ¿cómo te lo puedo decir? Corrupción, tal cual. Cuando hay corrupción, es decir, no, pues esta la vendo a tal, no, pero ¿por qué? Ya, se la compras tú, automáticamente vas a subir el precio. Entonces lo que él hizo fue subir el precio y yo como comprador compro el pecado de alguien más. ¿Y qué pasa? Ya no me alcanza. Es decir, cuando tú y yo estamos viviendo bajo los límites del pecado, incluso nuestra economía es afectada. Por eso cuando tú y yo leemos la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Hay 3 chicos, los 3 viven bajo la misma casa, bajo las mismas normativas. El dueño se va, le da su producto, 2 lo hacen fructificar y 1 no. Incluso cuando llega el dueño, le dice, ¿pero qué pasó aquí? Dice, por lo menos le hubieras dado a los bancos para que me hubieran dado los intereses a mí. Pero ¿qué pasó? Incluso le llama el dueño, dice, perverso y malo. Es decir, había una distorsión moral en él que le impidía y le afectaba aún en su economía. Y no podía fructificar. Entonces, cuando tú y yo vivimos en el pecado, vivimos bajo la corrupción, entonces es que todo nuestro ambiente es afectado, político, social, religioso, económico, todo. Y por eso es que tú y yo hoy en día estamos pagando pecado. ¿Me explico? No me estoy enredando mucho.
¿Está muy bien explicado? Qué bien. Cuando leemos la historia de Europa, te vas a dar cuenta que Europa se fundamentó bajo principios bíblicos. El hecho de las universidades conocidas como Oxford, Cambridge, todas ellas, y por no nombrar otras, todas ellas nacieron bajo fundamentos bíblicos cuya intención era glorificar a Dios en todo lo que hacían. Por eso que el desarrollo de la industria se vino así después del siglo XVI. La industria, la tecnología empezó a florecer. Pero durante el siglo XVI nace en Italia el Renacimiento, lo que la historia llama el Renacimiento. Empieza la gente a volverse loca. Siglo XVIII, siglo de las luces. De las luces porque suplantaron la verdad legítima de Dios por la razón humana. Expulsaron a Dios nuevamente. Lo que construyó, edificó, y lo que tú y yo somos parte de hoy en día de ello, es por todos los beneficios que surgió por vivir la palabra de Dios de nuestros antepasados. Es por eso que cuando la reforma vino por medio de Martín Lutero, el matrimonio tomó otro sentido. Por eso es que muchos padres católicos empezaron a casarse, porque la ideología en ese momento era... A mí me sorprendió muchísimo. El otro día estábamos viendo, con mi esposa vimos una caricatura, unos dibujos animados para los que no entienden, el jorobado de Notre Dame. ¿Cuántos han visto el jorobado de Notre Dame? ¿Soy el único pecador? ¡Eso! ¡Más pecadores! Y me sorprendió porque estaba viéndola y yo se lo comenté a mi esposa. Le digo, es que es increíble. Hay una parte en la caricatura donde hay como... Es un tipo sacerdote que se enamora de la gitana, la amiga del jorobado de Notre Dame. Y llega... Es milésima de segundos, ¿eh? Hay una pequeña, como un paréntesis ahí, y empieza el chico, ¿cómo se ve? Dices, ay, pero no puedo sentir esto hacia ella, no, es pecado. Incluso el ambiente se pone bien tenue, bien tenebroso ahí, y voces, y era una lucha incesante en su corazón porque se sentía atraído hacia la chica, pero no podía. En pocas palabras, estaban infiltrando la idea de que la vida apartada hacia Dios, entre comillas, es decir, encerrarte en un monasterio, buscar de todo, era superior al matrimonio, y que el matrimonio y el deseo sexual y carnal era simplemente algo nuestro. Suprimían el matrimonio. Por eso cuando Martín Lutero llega, va en contra de todo eso y dice, no, el matrimonio es de Dios. Por eso es que tú y yo estamos casados. Y los que no están casados, cásense. Paréntesis. ¿Estamos entendiendo un poquito la historia? Creo que hoy nos metimos en historia. Dices, madre mía, no fui a la escuela para evadir la clase de historia y me la vengo a topar aquí. Pero es súper importante. Es muy importante y muy interesante porque bajo eso estamos fundamentados tú y yo actualmente. La corrupción es tal que se infiltró en la médula ósea de la iglesia. La iglesia actualmente está corrompida también en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hay una distorsión moral. Es decir, es gente que escucha, pero no obedece.
Gente que le gusta que le hablen desde aquí arriba, pero a la hora de ejecutar cosas mínimas en la vida cotidiana y normal, no lo hace. No lo hace, porque hay una distorsión moral. Pero eso sí, ¡ay! ¿Lo viste? ¿Viste? Pecador. O sea, ¿de qué nos jactamos? Incluso Jesús un día les dijo a unos que dijeron, ¿y qué hay de aquellos que mataron a los discípulos allá y les dieron masacre? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Y de qué se jactan ustedes? Antes bien, si no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. Es decir, tú y yo tenemos que equilibrar nuestras vidas. Por eso cuando leemos la historia de Europa nos damos cuenta que lo que floreció, lo que hizo florecer a Europa, nuestra amada Europa, fue la Biblia. Y lo que está pasando actualmente es que la Biblia, la palabra de Dios, está dejándose a un lado. ¿Cómo puedo yo vivir de acuerdo a la normativa del mundo? Simple, entrégate a ella. Pero ¿cómo puedo yo hacer una diferencia viviendo en un mundo donde hay un caos? Donde todo aparentemente es corrupto. Haz la diferencia. Vive la palabra. Jeremías 29, si no mal recuerdo, 29:7. Bueno, ponme 29. Y procura, pon desde el 1, porfa. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Imagínate, Dios está hablando a un pueblo que está, ¿qué? Cautivo, está preso. Está preso dentro de la corrupción. Y lo que le está mandando, lo que les está diciendo, dice: procuren la paz de ese pueblo. Oren por ese pueblo para que la paz venga sobre ellos. Porque al momento que haya paz, entonces ustedes encontrarán paz. La cosa es que tú y yo no hacemos eso muchas de las veces. Por eso es tan importante que nosotros oremos por nuestro país, por nuestra amada España. Porque al momento en que tú no lo haces, se estás acomodando a vivir una vida, a pagar por pecado, por corrupción. Y no estamos siendo diferentes de ellos, estamos siendo partícipes. Por eso es muy importante procurar la paz, bendecir a nuestros gobernantes. Ay, pero es que es un desgraciado, bendícelo. Es que es un bendícelo. Cuando vimos lo de las ratas en ciertos países personifican a las ratas como humanos. Imagínate en el oriente, por ejemplo en China. En China tienen la creencia de que las ratas, por ejemplo, tú puedes nacer nuevamente con un espíritu de rata. O sea, con las habilidades ratunas.
Imagínate, por eso hicieron la película de Ratatouille. O sea, el Ratatouille controlando al chico para cocinar. Las habilidades de una rata. En nuestro occidente, en nuestros países, tienen otros conceptos. Por ejemplo, aquí en España, rata es para alguien que se quiere decir avaro. Es un avaro, es una rata. En México es otro concepto. Incluso nosotros tenemos varios. Dice, eres una rata de 2 patas. O sea, eres un ratero, eres un ladrón. O a los políticos, son unas ratas. Son unos ladrones. Imagínate aquel grado, porque las ratas tienen la habilidad de vivir en alcantarillas y no solo eso, son, ¿cómo se le llama ese término cuando no ven de colores? Dactónicas, ese rollo. Son dactónicas, no diferencian colores, ven todo igual. Es decir, tú vives en el mismo sistema y ves todo igual, no hay problema. Tú lo ves todo igual. Incluso algunas se llegan a quedar ciegas, pero eso no es impedimento. Pueden sobrevivir ciegas las ratas. Por el hecho de que son dactónicas no diferencian nada y se adaptan tan fácil a la oscuridad que se mueven. Y es lo que tú y yo hacemos cuando nos acostumbramos y vivimos bajo el pecado, bajo una distorsión moral. Cuando no sujetamos tu vida, cuando no sujetas tus pasiones, cuando no sujetas tu vista, cuando no sujetas tu cuerpo, tus pensamientos, tus ojos, todo lo que somos a la palabra de Dios. Pasa exactamente lo mismo. Así que, hermanos, no seamos unas ratas. Por eso cuando diezmamos, no seas rata. O sea, no le robes a Dios, decía Malaquías. Malaquías le dijo, este pueblo de labios me dice, pero en su corazón, madre mía, son unas ratas de 2 patas. Era lo que Dios les dijo. Es decir, o sea, ahí sí les entró el espíritu chino, se convirtieron en ratas. Les entró el espíritu ratuno. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer la diferencia? Nah, yo ya no hago nada. Si yo me dedico a mi trabajo, vivo la vida día a día, bajo la rutina, saco para mi alquiler, educo lo mejor posible a mi familia, a mis hijos. Pero escucha, no es suficiente que tengamos mentes buenas si no tenemos una moral bien establecida. No podemos. No podemos. Y cuando tú y yo nos acostumbramos así, dices, entonces, ¿quién va a cambiar? Escucha, a Dios no le hace falta que todos ustedes se levanten de una y hagan un estruendo, con uno que entienda el llamado del por qué Dios lo ha puesto aquí, Dios lo levanta. Incluso cuando tú ves la historia de la Biblia, todas las historias, fue uno que sacó al pueblo de Israel. Fue uno quien llevó el pecado y pagó por todos. Fue la decisión de uno para reconstruir los muros. Fue la decisión de uno en el siglo XVIII, Juan Wesley, para levantar Inglaterra. Juan Wesley o John Wesley. ¿Han escuchado de él? John Wesley. Tú vas a Inglaterra actualmente y vas a ver monumentos de él. Porque fue un chico a sus 34, 32 años entregado a vivir por Dios, apasionado, que para sus tiempos en que él nació, la corrupción era tal en Inglaterra que incluso el rey de esa época dijo, nunca hemos vivido tal distorsión moral en Inglaterra como en este tiempo. Brujería, pornografía, adulterio, prostitutas, abuso de menores, o sea, era una distorsión moral. Hacían juegos con los animales, que es cuando nació el rollo ese, no que nació, me equivoco, no sé si nació ahí, pero de los toros,
Lo que nos encanta en España, el juego ese de ¡ah! Traspásale la espada al toro. O sea, era diversión para ellos. Había una distorsión en el placer de ver la sangre, el sufrimiento. Había una distorsión y un placer de abusar de los menores, de dejarlos tirados en calles, de que se murieran de hambre. Escucha, no es importante que pensemos bien. Lo importante es que nuestra moral estén fundamentados bajo los principios bíblicos de Dios. Porque si simplemente vamos a ir a la universidad, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama este chico, dijo una vez, era un profesor, escritor muy famoso, dijo, yo presencié, dice, y yo estuve en cautiverio durante el tiempo de los nazis. Yo miré cómo doctores profesionales asesinaban a gente. Yo miré cómo las enfermeras mataban a los niños. Yo miré cómo construyeron los arquitectos e ingenieros cabinas de gases para matar a la gente. Es decir, no basta que tengas simplemente información. Si la moral de Dios, la ley de Dios no mora en nuestras vidas, es totalmente inadecuado, no podemos experimentar. Por eso cuando tú y yo procuramos la paz de nuestra España, procuramos la paz de Europa, es que estamos dispuestos a vivir bajo los reglamentos de ello. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? ¿Qué es lo que pasa cuando la distorsión moral ya no existe ni en ti ni en mí? Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Lo llevan ante Pilato. ¿Qué es lo que pasa? Yo no encuentro ningún mal en él. ¿Por qué lo mandó crucificar? ¿Por qué? Si no había ningún mal en él. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que simplemente le dice, ¿a mí no me dices quién eres? ¿Tú no sabes que yo tengo el poder para crucificarte y matarte? Ahí está tu respuesta. Distorsión moral. Cuando hay una distorsión moral en ti y en mí, abusamos del poder. Evadimos la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Están aburridos? Job 22:21. Se fue el Diego. ¿Me ayudas, Nicole, por favor? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es un versículo famoso de Job, del libro de Job. Vuelve ahora en amistad. Incluso lo escriben así en iglesias, hasta en las furgonetas, cuando hasta lo usan para evangelizar. Tú vas en tu coche y lo pones detrás de tu coche y es como si se lo estuvieras diciendo al que viene manejando atrás, pero se te olvida vivirlo. Vuelve en amistad con él para que tengas paz. ¿Cómo es que tú y yo procuramos la paz de nuestra nación? ¿Cómo es que tú y yo procuramos la paz de nuestros políticos? Simple, siguiente versículo. Tan lentos los de... Toma ahora, ¿qué? La ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Lo que va a cambiar nuestra nación, lo que va a hacer una diferencia en estos tiempos, lo que va a hacer que un Juan Wesley se vuelva a levantar de entre las cenizas, es que tú y yo apeguemos la ley de Dios en nuestro corazón y aprendamos a vivir en ella. No es otra cosa.
La palabra de Dios tiene que volver a los fundamentos, a lo que había sido antes aquí en Europa. Si no es la palabra de Dios, escucha, va a ser el razonamiento humano. La ciencia y todo eso se envolvieron en sus rollos. Romanos 1 lo aclara. Se envanecieron, se entenebrecieron en sus mentes, creyeron que todo era por ellos. Y en busca de la felicidad empezaron a razonar y evitaron a Dios a toda costa. Eso es lo que pasa cuando tú y yo no vivimos apegados a la palabra de Dios. Y escucha, yo no te estoy diciendo, quizás lo ves tan grande. No, hombre. Yo. Esa es mi oración incesante en estos últimos meses. Digo, Señor, tú no me trajiste a España simplemente para casarme, es una bendición. Tener hijos es una bendición, pero tú me trajiste aquí para procurar la paz de este país, para hacer una transformación en esta nación. Génesis 6, ¿cómo empezaba? Aconteció que cuando comenzaron, ¿qué? Los hombres a multiplicarse. Ahora lee Hechos 6:7. Y crecía, ¿qué? Y el número de los discípulos, Hechos 12:24. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y ¿qué? Y se multiplicaba. Cuando tú y yo leemos Génesis 6, empiezas a ver que entonces la gente, los hombres se multiplicaban, pero no enfatiza que la palabra de Dios se multiplicaba. Cuando el hombre se cree solo en sí mismo, vas a llegar unos capítulos después a Génesis 11, que se creen la mera mata de todo. Dice, construyamos una torre, construyamos algo donde tú y yo seamos el único foco de atención, o sea, el hombre. Pero cuando nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro entendimiento, todo nuestro corazón está dado por la palabra, está dado por seguir a Dios, entonces es cuando los hombres nos empiezan a multiplicar. Es cuando la palabra de Dios empieza a multiplicar. Es cuando la palabra de Dios se personifica en las personas. Es cuando los discípulos empiezan a engrandecerse. Pero es su palabra. Pero cuando el hombre consta en sus fuerzas, entonces es cuando se empieza a multiplicar. Solo el hombre con su intelecto, con su razón. Pero la palabra de Dios se multiplicaba. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Que tú y yo a veces hemos perdido la pasión. Mi oración continua es de que Dios toque a nuestro hijo y se lo oramos. Tócalo a los 5, 6 años. O sea, dale sabiduría, dale discernimiento y mándalo a las misiones. No que no lo quiera en casa mi hijo, va a ser mi hijo, va a ser nuestro hijo. Pero lo que más me va a complacer a mí es verlo funcionando en el reino de Dios. Si va a ser un abogado, que sea un abogado de verdad, que viva bajo los parámetros de la justicia. Si va a ser un presidente, que sea un presidente que esté agarrado de la palabra de Dios, como un Abraham Lincoln que transformó toda una nación. ¿De qué me sirve que Dios nos mande a alguien si mi clamor, mi deseo es que lo sirva? Escucha, tienes que clamar por tus hijos.
Es nuestro deber como padres. Es nuestra responsabilidad. Y si tú y yo no damos el ejemplo, ¿qué van a aprender ellos? ¿Qué les va a apasionar? ¿Cuál va a ser su interés? Y de verdad, esa es nuestra oración. Señor, tócalo ya, como lo hiciste con Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Tócalo y llénalo de tu Espíritu Santo y que empiece a andar, que nazca y se la crea. Se la crea. Órale, edifica, haz una diferencia en tu generación. Iglesia, tenemos que apasionarnos. Tenemos que apasionarnos. ¿Sabes qué me dolió muchísimo unos pasados fines de semana? Que fue cuando oramos por España. Que casi a la gente la contabas con los dedos. La contabas con los dedos. Pero va a venir tal. Ay, vamos todos. Nos gusta el alboroto. Pero escúchame, no sacudimos nada en lo espiritual. No sacudimos nada. Es la oración, la intercesión por procurar la paz. Y no solo eso, de vivir conforme a la palabra de Dios. Si robas, ya no robes. No robes. Si mientes, ya no mientas. Ay, es que es una mentirita blanca. Es mentira. No vivas bajo los parámetros de nuestro enemigo. Tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios, iglesia. Eso va a traer transformación a nuestra nación. Y eso va a provocar que otro Juan Wesley se vuelva a levantar y transforme toda una nación, que transforme lo social, que transforme lo económico, que transforme lo político. Tenemos que levantarnos. Si la iglesia clama, o más bien si la iglesia no clama, ¿quién va a clamar? ¿Quién lo va a hacer? Ay, no, es que yo ya estoy cansado. Ya. Mucho activismo, ya, que lo hagan otros, ya. Pero para señalar, ay, ¿viste? No lo están haciendo bien. Madre mía. Alex, no lo estás haciendo bien. Escucha, la iglesia no se fundamenta en el pastor. La iglesia eres tú y yo. Esa es la iglesia. Y Dios quiere ver una iglesia comprometida. No una iglesia que nomás chupe y chupe y chupe y chupe y no tenga responsabilidad alguna. Ese era el problema de los hijos de Judá. Los hijos de Judá, según la tradición judía, era de que si tu esposa, tu hermano se muere y se queda tu esposa sola, pues te toca casarte con ella, aunque no te guste su verruga. Te tienes que casar por ley. Y uno no quiso y le cayó juicio, murió. Y otro dijo, no, pues yo no le entro ahí, yo mejor me caso. Pero ¿sabes qué hacía el chico? Vertía en tierra. Es decir, tenía relaciones sexuales con ella y antes de eyacular se salía y eyaculaba afuera. ¿Qué te dice eso? Que a nosotros como hijos de Dios nos gusta el placer, pero no nos gusta la responsabilidad. Iglesia, hay que activarnos. Amén. ¿Están aburridos?
Son las 12:40. Son tan fanáticos que se quedan aquí todavía sentados. Ándate. Felicidades, Conchita. Ahí está tu prueba. Si te sientes viejo, pues no. Si te sientes acabado, y con todo respeto lo digo, o sea, no. No es tarde. ¿Se acuerdan de una predicación que di? Que no somos viejos, somos jóvenes. La juventud no se basa en los años. La juventud se basa en la disposición de un espíritu. Amén, iglesia.